Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Hemos estado anhelando, orando y esperando la unción del Espíritu Santo. En estos días debemos desear el gran poder del Espíritu Santo. Debemos desear sinceramente que el Espíritu nos llene, nunca conformarnos con menos. Comenzamos la preparación de los 100 días durante la Cuaresma y será completada el día de Pentecostés. Sabemos que decenas de miles de personas alrededor del mundo han estado esperando, anhelando y orando por esta unción pentecostal. Y ahora, al final de nuestro tiempo de espera, estamos entrando en los últimos 10 días de preparación y reflexión. Por eso, demos gracias al Señor por haber llegado al tiempo que tanto anhelábamos. Hoy es el primer día de los últimos 10 días de espera. Adoremos al Señor nuestro Dios según el Espíritu Santo los impulse. Aleluya, aleluya. Volvamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 4 y 5. Mientras estaba con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua. Pero dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús les está diciendo a los apóstoles: no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Volveremos a esto. Antes de eso vemos la misma instrucción en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24, versículos 47, 48 y 49. La palabra de Dios dice: y que se predicara en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Por tanto, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con poder de lo alto. Esto es muy importante. ¿Dónde comienza todo? En Jerusalén. La obra de Dios comienza en Jerusalén. Y la palabra de Dios dice: no se alejen de Jerusalén, porque la obra de Dios comenzó en Jerusalén, y Él nos dice que permanezcamos en el mismo lugar para ser parte de ella. Esta obra va a comenzar en Jerusalén. ¿Por qué comienza en Jerusalén? Porque fue en Jerusalén donde Jesús fue condenado y crucificado, fue en Jerusalén donde Él sufrió, fue en Jerusalén donde la corona de espinas fue puesta sobre su cabeza y su cuerpo fue desgarrado por los azotes. Fue por las calles de Jerusalén que Él llevó su cruz. Y fuera de Jerusalén, en el monte Calvario, Él fue clavado en la cruz. Los méritos del sufrimiento y de la crucifixión de Cristo están impregnados en el mismo suelo de Jerusalén, y es allí donde el Espíritu Santo va a descender. El poder del Espíritu de Dios desciende sobre la base del sufrimiento, del sacrificio y de la victoria de Jesucristo. Por eso, el fuego del Espíritu Santo descenderá allí. El poder del Espíritu viene por causa de los méritos de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, leemos: yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Noten esto cuidadosamente. El Espíritu Santo es dado porque Jesús le pide al Padre, no porque nosotros lo hayamos pedido, sino porque Jesús lo pidió. Nosotros no somos dignos de recibir el Espíritu solamente por pedirlo, pero por los méritos de Jesús, su sufrimiento, su muerte y su resurrección, el Espíritu fue dado. ¿Dónde sucedieron estos sagrados misterios? En Jerusalén. Por eso el fuego debe comenzar allí. Nuevamente en Juan capítulo 7, Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Luego la Escritura explica: Jesús hablaba del Espíritu de Dios que recibirían los que creyeran en Él, porque hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, ya que Jesús aún no había sido glorificado. ¿Ven la conexión? El Espíritu Santo viene después de la glorificación de Jesús. La glorificación de Jesús viene después de su sufrimiento, muerte y resurrección. Y cuando Él va al Padre e intercede por nosotros, entonces derrama el Espíritu sobre el mundo. Por eso, no se alejen de Jerusalén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora volvamos a Hechos capítulo 1, versículo 4. No se alejen de Jerusalén.
Mediten profundamente en esto. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es la tierra donde Jesús derramó su sangre. Jerusalén es el lugar del sacrificio. Jerusalén es el lugar donde permanecen los méritos de su sufrimiento. Jerusalén es donde Él sufrió, donde murió y donde fue sepultado. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? No se alejen de Jerusalén significa permanezcan firmes en su enfoque espiritual. No permitan que nada los distraiga ni los aparte del fundamento de su fe. No abandonen este enfoque. Mantengan sus ojos fijos en Jesús. Miren sus sufrimientos, miren su cruz, miren su sangre, miren sus sacrificios, miren su amor. Sigan contemplándolo. No se alejen de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. La han oído de mí. Cuando Jesús dijo, la promesa que oyeron de mí, se estaba refiriendo a algo que Él había dicho a los apóstoles una y otra vez. Él les había recordado repetidamente esta gran promesa. En la Biblia hay aproximadamente 8,500 promesas dadas para diversas situaciones de nuestra vida. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras solo hay una que es llamada la promesa. ¿Entienden? Solo hay una promesa suprema y esa es el Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor está enfatizando aquí. El regalo más grande que el Padre puede dar a sus hijos ya nos lo ha dado en Jesús. Ahora debemos recibir al Espíritu Santo. Esta escritura refuerza la importancia de recibir al Espíritu Santo después de haber recibido a Jesucristo. Sin embargo, todos reciben a Jesús, pero muchos no reciben al Espíritu Santo. Y eso es una tragedia. No comprenden la vida en el Espíritu y reflexionaremos sobre esto en los próximos días. Luego, Él ofrece una comparación para ayudarnos a comprender la magnitud de este don. Dice, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Piensen en la imagen del bautismo. Cuando Juan bautizaba, llevaba a las personas al río y las sumergía completamente. Cada parte del cuerpo quedaba empapada, no quedaba ni una sola parte seca. Jesús nos está diciendo, así como Juan los sumergió en agua, yo los voy a sumergir en el Espíritu. Esta no es una bendición parcial, es una inmersión divina total que saturará cada rincón de su vida. En el bautismo del Espíritu Santo somos empapados completamente, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Somos cubiertos de arriba abajo. No queda ni una sola área sin ser tocada. Eso es lo que significa el bautismo en el Espíritu, una inmersión total en la presencia y el poder de Dios. Por eso, la unción del Espíritu Santo no es una experiencia pequeña ni superficial. Debemos entender esto claramente. La unción del Espíritu Santo es un bautismo que nos transforma completamente. Aleluya. Es un poder divino que nos cambia por completos. Por eso, cuando Jesús habla del bautismo en el Espíritu, enfatiza estas tres cosas. Primero, no se alejen de Jerusalén. Segundo, esta es la mayor promesa del Padre. Y tercero, Él los sumergirá en el Espíritu Santo. Así como Juan sumergía a las personas en agua, Jesús nos sumergirá en el Espíritu. Esto es lo que vemos en el libro de Ezequiel capítulo 47. Dios llevó al profeta Ezequiel a la entrada del templo y le dijo que caminara hacia adelante. Mientras Ezequiel avanzaba, sus pies se mojaron. Sus pies fueron tocados por el agua y quedaron mojados. Esto representa una etapa de la unción. Cuando solamente los pies están mojados, significa que solo una pequeña parte ha sido tocada, quizá un 5%. Pero esto no es de lo que Jesús estaba hablando. Luego el ángel del Señor le dijo a Ezequiel, avanza otros 1000 codos. Y al seguir avanzando, el agua le llegó hasta las rodillas. En otras palabras, una parte mayor de él estaba ahora cubierta. Quizá un 15%. Una parte había sido tocada, pero mucho aún permanecía sin tocar. Pero esto tampoco es de lo que Jesús estaba hablando. Nuevamente Ezequiel avanzó.
y el agua le llegó hasta la cintura. Ahora casi la mitad de él estaba en el agua. La mitad estaba sumergida, pero la otra mitad todavía permanecía afuera. Tampoco esto era de lo que Jesús estaba hablando. Después siguió avanzando y el agua subió hasta sus hombros. Casi todo su cuerpo estaba bajo el agua, pero ni siquiera esto era la plenitud de la que Jesús hablaba. Y finalmente Ezequiel dice: mientras avanzaba más, se convirtió en un río tan profundo que no podía cruzarlo, un río en el que tenía que nadar. Esta es la inmersión de la que Jesús estaba hablando. No 5%, no 10%, no 15%, no una unción parcial, sino un bautismo en el Espíritu que te sumerge completamente. Un bautismo en el que eres totalmente sumergido en la presencia, el poder y la plenitud de Dios. Esto es lo que debemos anhelar y esperar. Por tanto, no se conformen con pequeñas experiencias espirituales. Él nos está llamando a la plenitud del Espíritu. Por eso esta debe ser nuestra oración. Señor, lléname con ese poder del Espíritu Santo que me sumerge completamente, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Señor, permite que yo quede totalmente sumergido en tu Espíritu. Oren con deseo. Oren con hambre, oren con expectativa. Ahora oremos, cerremos nuestros ojos, invitando al Señor a preparar nuestros corazones y bautizarnos en el Espíritu Santo. Es un énfasis profundo en la fe, la obediencia y la apertura al mayor de los dones. Continúen las oraciones. Señor, recibimos estas palabras en nuestros corazones. Tu palabra no es una historia, no es imaginación, es la palabra viva de Dios. La Biblia es la palabra pronunciada por el Dios vivo a través de su Espíritu Santo. Señor, esa palabra es verdadera. Creemos en esa palabra. Reconocemos que eres tú quien habla por medio de las Escrituras. Señor, justo antes de tu ascensión, mientras comías con los apóstoles, les dijiste: esperen la promesa del Padre, la cual han oído de mí. Señor, aquí estamos, entrando en el primer día de estos 10 días de espera. Estamos obedeciendo tu palabra. Tú dijiste: no se alejen de Jerusalén. Por eso, en estos 10 días, Señor, fijamos nuestro corazón en un enfoque total, sin distracción, para recibir el don más grande que has prometido darnos. En este momento estamos esperando y orando por la promesa del Padre. Señor, así como Juan sumergía a quienes venían a él en las aguas del río Jordán, sumérgenos en este gran río del Espíritu. Sumérgenos completamente, levántanos nuevamente llenos del Espíritu. Bautízanos en el Espíritu Santo. Deseamos esto y oramos por esto. Aleluya, aleluya. Continuemos reflexionando más profundamente. Libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esta fue la primera vez que el Espíritu Santo fue mencionado en la Biblia. La Biblia, especialmente el libro del Génesis y el Antiguo Testamento, fue escrita originalmente en lengua hebrea. En hebreo, la palabra usada para Espíritu de Dios es ruaj, ruaj. De esta palabra ruaj obtenemos la expresión roja, como en santo roja, el Espíritu Santo. Por eso, cuando la Biblia dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, está usando precisamente esta palabra ruaj. Ruaj significa aliento, viento, espíritu. La tierra no tenía forma, no tenía belleza, no tenía vida, solo había oscuridad. Y sobre todo eso, el Espíritu de Dios se movía. Entonces Dios dijo: hágase la luz. Y hubo luz. Esto es lo que necesitamos entender. La palabra de Dios da fruto solamente donde el Espíritu se está moviendo, enfatizando la unión esencial entre el Espíritu y la palabra. Si esta palabra debe tocar tu corazón, el Espíritu debe estar moviéndose dentro de ti. Por eso, miles pueden escuchar la misma palabra, pero solo algunos son tocados, porque el Espíritu se está moviendo en ellos. Ahora comprendan otro significado de ruaj. También significa viento.
Ruaj como viento y el poder del Espíritu Santo para mover y transformar vidas, incluyendo ejemplos bíblicos. Esta sección profundiza en la meditación sobre la obra dinámica del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo: el viento sopla donde quiere. El Espíritu Santo es como el viento. Cuando el viento sopla, mueve las cosas, cambia posiciones, lleva algo de un lugar a otro. Eso es lo que hace el Espíritu. En la Biblia, el Espíritu levantó a Ezequiel de un lugar y lo llevó a otro. El Espíritu llevó a Habacuc a otra tierra. El Espíritu trasladó a Felipe a otro lugar. Físicamente los movió, pero espiritualmente hace algo aún mayor. Entonces, esto es un movimiento geográfico, un cambio físico de un lugar a otro. Eso es lo que vemos en todos estos ejemplos. Pero espiritualmente hace algo más grande. Espiritualmente, este viento puede levantarte del lugar donde has estado estancado, impulsándote mucho más allá de tus expectativas. Si tu vida espiritual ha estado estancada, derrotada durante años, cuando este viento sople, te levantará y te llevará adelante, por delante de todos los demás. Cuando este viento sopla, te eleva a un nuevo nivel. El Espíritu cambia tu posición. Si este viento sopla sobre tu vida, todo cambiará. Por eso, deseen este viento, oren por este viento. Lo vemos nuevamente en el libro del Éxodo. Cuando el Mar Rojo fue dividido, fue mediante un fuerte viento. El Espíritu abrió camino donde no había camino. De la misma manera, todo obstáculo en tu vida puede ser removido por el Espíritu. En Éxodo, mediante el viento, el Espíritu abre camino y muestra cómo todo obstáculo en la vida puede ser removido y debemos continuar en esperanza por la intervención divina. El Espíritu abrirá un camino. Por eso hoy recuerden, no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa, sean sumergidos en el Espíritu y este Espíritu transformará sus vidas. El Espíritu de Dios nos está hablando. El Ruaj, el aliento de Dios, ese Espíritu transformará nuestras vidas. Oremos hoy con este profundo deseo, que un gran poder del Espíritu nos llene. Comenzamos hoy este camino, 10 días. No retrocedan. Al final de este tiempo debe haber un mover de Dios en sus familias. Oren sin desanimarse. Perseveren y oren sin cesar durante estos 10 días, permaneciendo firmes y orando sinceramente, y escuchen la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios los llene abundantemente. Que Dios los bendiga a todos.